Hola Juan Carlos Sánchez Antonio viene del espacio de la Academia de la parte de Oaxaca, ¿no? Él es zapoteco. Juan Carlos, en tu ponencia planteabas la necesidad de transitar hacia nuevas categorías políticas en nuestra narrativa para poder plantear propuestas que trasciendan a la modernidad. ¿Cuáles serían esas categorías a superar y si tienes alguna insinuación, digamos, de nuevas categorías? Ya, pienso que de manera provisional, por la propia concepción de la filosofía política moderna, desde Hobbes, Locke, Hume, incluso sus antecedentes en el propio pensamiento político de los griegos, ¿no? Toda esta corriente de filosofía política está centrada en la figura del individuo, ¿no? Un individuo que después se seculariza en forma de individuo soberano, autónomo, independiente, libre, pero todo centrado bajo esta figura antropocéntrica del individuo que busca su emancipación independiente, autodesarrollo, autonómico, desde sí mismo, incluso la propia filosofía alemana, ¿no? Un pensar desde sí y para sí, ¿no? Desde ahí está la propia egocentrismo en su expresión más es filosófica, ¿no? Entonces esta tendencia egoica, antropocéntrica, ha configurado una filosofía política que la propia modernidad nos ha brindado para pensar las propias alternativas en la lucha de los pueblos originarios, ¿no? Entonces yo vislumbro o propongo la idea, que tampoco es mía, no es una idea que tomó de Dussel y de José Bautista, que no fue alumno de Dussel. Propongo la reconstrucción de nuevos sistemas de conceptos para pensar y repensar la política, ¿no? Ya no basados en esta idea antropocéntrica, individualista, soberana, del yo, ¿no? Del yo para sí, desde sí, ¿no? Un sentido hegeliano también, ¿no? Y creo que eso lo podemos encontrar o rastrear en el pensamiento de los pueblos originarios como una posibilidad para empezar, al menos en lo que estoy haciendo yo, empezar a reconstruir los sistemas de pensamiento filosófico, cosmogónico, cosmológico, astronómico, calendárico, educativo y político, incluso de los propios pueblos originarios, pero un sistema de larga duración, es un sistema de una reconstrucción de 5000 años para pensar la economía, la política, la filosofía y toda esta cosmovisión que acapara o que organiza una forma de expresar, una forma de relacionarse con el mundo. Entonces creo que que creo que requerimos de un nuevo sistema de categorías para nombrar las cosas, para relacionarnos con las cosas, y creo que lo podemos recuperar en los pueblos originarios. Por ejemplo, en el caso de los zapotecos, ¿no? En esta reconstrucción que hago de la noción de poder o la noción de política, rastreándola filológicamente en la lengua, encuentro que el poder en su etimología lingüística, poder es hacer, poder es caminar y poder es andar. Y luego etimológicamente también poder está vinculado con el día, y el día la luz, y la luz con el sol. Entonces el que permite, el que faculta el poder hacer las cosas es el sol. Entonces hay una concepción solar de la política en los zapotecos que necesita explorarse con mayor profundidad, con una mayor filosofía que comprenda esta forma de cómo entender el poder en un sentido occidental, individual, sino en un sentido cosmológico, y eso abre nuevos horizontes para poder pensar la política, para poder pensar la economía. Creo yo que si entendemos a profundidad los sistemas de pensamiento filosófico de nuestros pueblos originarios, y hablo no solamente de los zapotecos, sino hablo también como lo dije hace rato, de este núcleo ético ontológico amerindio, si queremos llamarle así, o de este núcleo ético ontológico de la Vía Yala, que tiene una duración de 10.000 años, podemos obtener lo que la propia compañera dijo en la mañana, horizontes de sentido, es decir, horizontes conceptuales, mitológicos, cosmológicos, filosóficos nuevos. Si nos hubiéramos adentrado en el espíritu filosófico de larga duración de nuestras culturas de la Vía Yala, se nos abre un horizonte nuevo, totalmente nuevo, una transmodernidad para repensar la política, la economía, pero ya no desde las categorías de soberanía, autonomía, libertad, sujeto, desde estas categorías que la propia modernidad nos ofreció como alternativas de la propia modernidad colonial. Si nos acercamos a este nuevo horizonte de sentido que está en los pueblos comunitarios, que está en la forma de vida de nuestros pueblos comunitarios, y lo reconstruimos con diversos elementos también de la propia modernidad, podemos encontrar
pues nuevas categorías para nombrar la política, para pensar la política, ya no a lo mejor desde estos ideales centrados en la soberanía, en la autonomía, que nos lleva nuevamente a caer en la trampa de la propia modernidad, caer en la propia trampa de los nacionalismos, ¿no? Esos estados-nación que están configurados, que están encriptados a una noción de territorio. Incluso la noción de territorio es una noción moderna, fijada en la defensa de un individuo que marca una línea, y esa línea es necesaria para el nacionalismo, ¿no? Son conceptos que hay que repensar, y que hay que repensar a la luz de la matriz filosófica de los pueblos de la Vía Yala, y eso abre un mundo nuevo que Dussel llama la transmodernidad, ¿no? Y esa transmodernidad permitiría reconfigurar un nuevo sistema de categorial de pensamiento para repensar las cosas, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos Sánchez. Entonces este es el aporte que nos deja para toda nuestra audiencia. Muchas gracias, Juan Carlos.